Uno. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Hoy estamos aquí para hablar de lo que acontece con el escritor español Fran G. Rubio, autor de este estupendo libro, editado por la editorial Manuscritos, Covidistopía y Estado Terapéutico. Es el subtítulo y su título es Pensamiento Envenenado, donde se tratan algunas cuestiones muy relevantes de la actualidad. Y hoy lo que vamos a hacer, después de esos vídeos que grabamos tratando al hilo de un discurso de Pedro Sánchez algunas cuestiones cercanas al libro, es ampliarlas un poco. Así que, Fran, ¿qué nos puedes contar? Pues buenas noches, porque para mí siempre es de noche. Y sí, hoy vamos a hablar un poco de esa realidad aumentada que nos quiere deparar Klaus Schwab, pero a la española. Es decir, vamos a coger unas cuantas cositas de los últimos días, recalco últimos días, en otro sentido, y vamos a darle un repaso. Vamos a empezar, pues obviamente, por eso tan importante y tan noble como son nuestras elecciones generales y sus resultados. A mí, claro, yo cuando he oído las cosas que dicen las buenas gentes, sí, claro, si hablamos de elecciones, hablar de covidistopía y sacar a Pazuzú es imprescindible. Cuando oigo hablar a la gente de las elecciones, pues veo que la gente piensa sobre la realidad como ellos suponen que piensan los políticos y los que patrocinan a los políticos, tienen ese discurso. Entonces ellos no prestan ninguna atención a los resultados de las elecciones de verdad, que son los votos de las personas, porque las elecciones son votos y son actos que realizan personas concretas que toman decisiones y se desplazan a un sitio a votar o lo hacen en correos. Y no, la gente lo que empieza a pensar es en escaños y cosas por el estilo, y si encaja o no. ¡Ay, no ha podido ser derrotado Pedro Sánchez! No sé qué. Bueno, es fruto de la locura total, porque la mayor parte de la población se identifica con las ideas grotescas y porcinas de sus gobernantes, que son las que les lanzan a través de los medios. Entonces yo voy a recordar a la gente qué ha pasado realmente en las elecciones, mirando simplemente algo tan básico como los resultados que están publicados en 20.000 sitios. Es cierto que aún no se acaba el escrutinio federal. Por favor, deja de mostrar mi libro porque me produce repelús. Habla un poquito más alto, Fran, por favor. Sí, vale. ¿Qué es lo que ha pasado en las elecciones desde el punto de vista de mirar los datos? ¿Vale? Aparte, pues bueno, lo primero que ha pasado es que sigue habiendo un 30% de buenas personas que no votan. Es decir, entre las que me incluyo. Y yo también. Entonces creo que es muy positivo que de cada 3 personas que caminan por la calle, una al menos, pues no va a 4 patas, ¿vale? Y sí, para decirlo de una manera metafórica, eso no quiere decir que quien vote vaya a 4 patas. Por ejemplo, ha habido más de 500.000 de votos nulos y en blanco. Y luego hay una serie de personas que son odiadísimas por gente que conozco, que son los que llegan allí, entre ellos tú, y llegan allí, rompen el voto y dan una encíclica a la Yo los mesa. odio, yo no hago ese ritual. Bueno, pues yo considero que es maravilloso que alguien rompa con los protocolos de tocar el chocho genérico que es el agujero de la urna. Eso es interesante, ¿no? Tienes una teoría freudiana, lacaniana. Bueno, tengo sexual. la teoría de que una ranura en la montaña o en eso es evidentemente algo parecido a la entrada a una vagina o a una caverna. Entonces, bueno, pues... Pero bueno, dejando eso, vamos a centrarnos porque tenemos que hablar de muchos temas. Y entonces, ha crecido la participación un poquito, pero voy a decir unas cosas que me resultarán... Vamos a ver, el Partido Popular ha crecido en 3 millones de votos y el PSOE ha crecido, yo qué sé, muy poco, en 1 millón. Vox ha bajado 600.000, pero si ya ha subido 3 millones de votos el Partido Popular, aunque los 600.000 de Vox se hubieran ido al Partido Popular, que no lo sabemos, porque estas cosas no es fácil saberlas, sigue siendo, para mí no cabe duda de que hay un voto de castigo a las políticas del gobierno, cosa muy normal. De la misma manera que cuando hubo las elecciones anteriores, que se presentó Casado, pues lo que hubo es que la gente estaba de Mariano Rajoy hasta esto, ¿vale? Cosa muy natural también. Es decir, no debemos olvidar, no hay que olvidar nunca el pasado, sobre todo el pasado más reciente, porque la población, obviamente, con el tiempo acabará viviendo de nuevo en
en el Paleolítico inferior, pero antes, a ver si se acuerda un poquito de lo que pasó hace 3 años, o 4, o 10, aunque sea así. Sí, que tiene una memoria no a corto plazo, sino como la tortuga, ¿no? Exacto, tiene una memoria, ya quisieran ser tortugas. Entonces, luego tenemos cosas curiosas, por ejemplo, Esquerra Republicana ha bajado casi un 45% de los votos. Y Juntos por Cataluña ha subido, pero no ha subido esa proporción. Bildu ha subido un poco y PNV ha bajado un poco. Y entonces, están pasando cosas que implican un desgaste de las políticas gubernamentales. Bueno, eso significa que el votante es racional. Es decir, el votante está hasta las narices y luego hay que entender que el gobierno ha gastado una cantidad ingente en propaganda en estas elecciones, cosa que no ha podido hacer el resto. Y también hay que tener en cuenta que el candidato de la oposición, que es un ser tan insignificante como un frijol, ha ido a las elecciones con la siguiente idea: sí soy, sí, quiero estar contigo, quiero estar con la máscara esa que se ponen los de servidumbre sexual en los vídeos porros más espantosos. Bueno, claro, esa actitud, que comienza a ser una actitud española de sumisión, 4 patas y porno duro, pues hombre, no hay un límite. Y a pesar de todo ha conseguido 3 millones de votos más. O sea, Frijol ha sido preferible a Casado. Y Frijol se ha comportado durante el COVID, tema del que no se ha hablado en las elecciones para nada, en unas elecciones donde 2 años antes, durante 2 años, se ha destrozado la vida de mucha población, ha muerto un montón de gente y Frijol ha sido un decidido... Cuidado con la palabra tabú. Practicante de los confinamientos y de las más... De lo otro que todos sabemos. No, y de las más horribles imposiciones que ni siquiera Sánchez ha llegado a eso. Entonces, las elecciones que demuestran, bueno, pues que hay un cierto núcleo de racionalidad aún, que es ese 30%, y luego, pues que la gente está hasta las pelotas, pero se le olvida, lo anterior ya se le olvida, pero bueno, por lo menos lo anterior de 3 años aún lo conserva en la mente. Y luego, evidentemente, la población, en la medida en que no ha tenido en cuenta lo que ha ocurrido durante el COVID y cómo se ha gestionado, y que los 2 candidatos que se han enfrentado eran como Justin Trudeau, pues bueno, con el aspecto español, claro. Si Justin Trudeau es bizarro, pues imagínate Frijol y el presidente Sánchez, como son. Y eso es lo que hay. Entonces, bueno, las elecciones, pues hombre, pues ahí están. Son actos sexuales, porque la gente mete en la urna la papeleta. No pueden meter más, porque claro, la impotencia que ya corresponde al eunuco católico, pues ya en el mundo ya del socialcomunismo, pues hay que tener un montón de cuidado, no sea que la peluca de colores de la urna se ponga a dar gritos. Entonces, dejando esto claro, la naturaleza sexual de nuestras elecciones, la naturaleza racional y de las conductas de los que votan, el desgaste, etcétera, pues podemos certificar que seguirá habiendo elecciones. La gente se seguirá quejando porque se identifica con lo que dice el periodista no sé qué y el político no sé cuántos, con lo cual queda claro que una gran parte de la población afín con el mundo político está compuesta por idiotas y remisores. Y entonces vamos a dejar este tema, porque este tema al final nos puede amargar la tarde, ¿vale? Entonces vamos a dejarlo y vamos a pasar pues a cosas muy simpáticas, como el tema con ocasión para evitar que el cambio climático nos destruya, aparte de emisiones cero, que significa volver literalmente a un periodo de confinamiento. Confinamiento seguro, pero sobre todo de la historia humana anterior a la revolución Mesopotamia, es decir, esos los grandes ideales de Harari, del Ateneo de Madrid, y de las arañas gigantes que habitan el Ateneo de Madrid, en la sombra. ¿Qué opinas de Sapiens? ¿De quién? De Sapiens, del libro de Harari. Bueno, ya tengo por ahí escrito algo sobre eso, pues que creo que es un libro de una simpleza máxima, con unas tesis que no demuestra, y que él mismo en el propio libro, cuando cuenta esas cosas de cómo surgió la inteligencia o de lo mala que es la agricultura, pues tiene que reconocer que no tiene ninguna evidencia, entre otras cosas porque son procesos que llevan siglos y que no hay rastro suficiente
para justificar las cosas que dice. Lo que sí está emitiendo es un programa de acción. Bueno, pues es un programa de acción que ahora, como vamos a hablar de extraterrestres, pero antes de hablar de extraterrestres vamos a hablar de cómo la revista Time hace poco ha sacado un artículo delirante sobre cómo los multimillonarios apadrinan apagar el sol. Es decir, que los rayos del sol sean rebotados hacia el espacio para impedir el calentamiento. Claro, y todo tiene mucha lógica. Si está todo calentándose, pero se calienta porque nosotros somos malísimos y queremos cocinar y queremos ir de un lado para otro y nos conformamos como las momias metidos en un agujero, pues algo habrá que hacer, y lo que hay que hacer es geoingeniería. Entonces hay una geoingeniería china, de la que hablaré ahora, y una geoingeniería china. Hablaré ahora de esa, pero ahora vamos a hablar de la geoingeniería occidental y de este artículo que ha salido en Time, en el cual viene a decir que los millonarios, es curioso porque el artículo se titula lo siguiente: ¿por qué los millonarios están obsesionados con bloquear el sol? Es un artículo publicado en Time que luego lo defiende todo, porque ahora el periodismo es todo propaganda. Entonces, bueno, sí, Bill Gates, Jeff Bezos y George Soros están buscando bloquear la luz solar. Black in the Sun, el que esté interesado en temas esotéricos habrá oído hablar del sol negro y de su relación con el nazismo esotérico, etc. Es que todo va en esa dirección. Entonces, Bill Gates intentó hacer esto en Escandinavia. Esto se hace normalmente sembrando la atmósfera con algún tipo de compuesto, ¿vale? Intentó hacerlo en Escandinavia en el año 2021 o algo así, y las organizaciones intermedias que siguen existiendo en algunos países, en España no hay nada de eso, obviamente, se opusieron totalmente y no le permitieron hacerlo. Una oposición férrea a que Bill Gates cogiera los cielos de Escandinavia, en concreto que era en Noruega o algo así, y hiciera de las suyas. Pero estos siguen con este tema y pretenden interferir en las tormentas, y todo esto se va a hacer teóricamente apoyándose en un ordenador gigantesco, súper veloz, que va a permitir coordinar la emisión de determinadas cantidades con la reacción de la atmósfera ante eso y ajustarlo. El superordenador se llama Derecho. Y ya con eso lo dejo. Bueno, pero es interesante por también la simbología esotérica que hay detrás de la idea de, digamos, tapar el sol, ¿no? Ocultar lo solar. Tapar el sol, porque claro, ahora cada 2 por 3 salen noticias sobre eso, que te comentaba cuando veníamos aquí, de que había habido una intensidad de emisión de rayos gamma en los últimos semanas. Y yo mismo tuve la impresión, conduciendo el otro día el coche para volver a Madrid, de que había un brillo desusado. Pues, evidentemente yo no había leído esa información aún, y también dicen que no se puede percibir. Vale, entre nosotros, como sigamos confiando en los científicos que están a sueldo de los plutócratas, en los gobernantes que pueden ser comprados con lo que sea, etcétera, vamos a acabar en una auténtica catástrofe. Y así acabó la Atlántida. Así acabó la Atlántida. Entonces, bueno, pues eso te digo. Y luego también hoy ha habido un par de explosiones solares, porque lo he visto en Twitter en una... Y ha dicho que ha habido dos llamaradas tremendas. Bueno, hace unos años, en una estrella de la constelación de Centauro, que es como todos sabemos, es Alfa de Centauro. Alfa Centauri, ¿no? Sí, que es un sistema como de 2 o 3, sí, que siempre en la ciencia ficción se hablaba que era la estrella más cercana para viajar y que incluso podía tener planetas habitables. Y había un planeta habitable, pero ese planeta habitable, hace 4 o 5 años, se registró una llamarada del Sol, y dejó el planeta, pues bueno, todo lo que pudiera vivir ahí, si es que vivía alguien, quedó realmente chamuscado. Espero que ocurra eso aquí también y el universo se vea libre de una de las infestaciones más terribles, que es la de la estupidez humana. La bola de fuego, ¿no? Bola de fuego, sí. Antes de pasar a la geoingeniería china, vamos a ver una cosa delirante relacionada con China, que es que han encontrado en California, en marzo, descubrió la policía
no, policía, no, un servicio de inspección en un polígono en la Ajá. localidad de Ridley, descubrió, Ridley. California, descubrió pues una manguera que estaba tirada en el suelo de una manera especial. Y entonces fueron a ver y descubrieron que había un laboratorio biológico clandestino lleno de muestras de todo tipo de enfermedades. Y entonces un caso claro de bioterrorismo. Entonces lo más divertido de Pertenece a China, entonces. Pertenece a una compañía que era china y luego además la acababa de comprar otra compañía que también era china. Y esto, os digo, marzo. Ahora es cuando han sacado la noticia, porque les ha llevado 76 días y 14 organismos burocráticos involucrados para decir lo que han dicho después. Es decir, la sociedad americana, al margen de todas las fantasías de los libertarios, no es precisamente una sociedad de gente independiente y espontánea que hace su vida. Es una sociedad burocrática de narices, tío. O sea, la diferencia con China no es muy grande. Cada vez menos. Hombre, aún no tienen el sistema ese de control social que tiene China. Entonces, una de las cosas más divertidas es lo que decían las dos otras noticias que contó, están lo mismo, que han encontrado un montón de ratones, claro, que es un laboratorio que están haciendo experimentos con sangre, con bacterias, con cultivos, y han encontrado ratones viviendo en condiciones inhumanas. Ratones viviendo en condiciones inhumanas y 800 han tenido que ser sometidos a eutanasia. Esa es la triste realidad. Y humanos viviendo en condiciones ratoniles, ¿no? Bueno, vamos a ver, a mí, si hay algo que me molesta es la estupidez. Creo que la estupidez debe ser castigada. O sea, que planetas enteros han desaparecido del universo por sus civilizaciones cuando llegaron a un grado tal de estupidez, que requirieron una intervención inminente de los gestores de la Federación Galáctica. Ajá. Esos que hablan con Rapapal, sí, pero que en realidad, pues obviamente tenemos unos sistemas de detección de idiotía y creo que la Tierra está emitiendo en cantidad. ¿Y por qué hablan con Rapapal entonces? Bueno, Rapapal dice que hablan con él. Lo vamos a profundizar más en esto. Entonces, bueno, esto del tema del laboratorio clandestino es importante. Pues que, vamos a ver, el ciudadano no solo no es capaz de recordar lo más inmediato, sino que es incapaz de procesar, obviamente, la avalancha de noticias, aunque en España simplifica mucho. Si Rosalía pues tiene la regla o algo por el estilo, pues eso ya es una notición relevante. O el descuartizador de novios colombianos. El novio colombiano en Tailandia, todo eso pues son cosas que ya para mucha población ya han llenado su cupo de información, ¿no? Llamar cerebro es una cosa difícil y ya está. Pero bueno, no hay que estar orgulloso de vivir en un país donde gran parte de la población pues lo que ve es eso, oye eso. Recientemente, ayer en concreto, estuve viendo un programa de estos esotéricos de ovnis en YouTube, que yo muy pocas veces lo veo. Su programa está bien, lo lleva un chaval que se llama Iván y se llama Gran Misterio y está dedicado a los extraterrestres. Y una de las cosas que se quejaba es de lo importante que es, un tema del que vamos a hablar al final, que es el tema de las declaraciones de los agentes de inteligencia americanos sobre la existencia de naves y de visitas y de tecnología utilizada por el gobierno y los militares, y él se quejaba de que la gente lo único que le interesaba era en concreto cosas de Rosalía. Pero bueno, yo no entiendo qué puede pensar nadie de que le pueda importar al tipo de ciudadano que está sumergido en el fango de Rosalía, del troceador de colombianos, etcétera. ¿Cómo le puede importar que haya un biolaboratorio en China con ratones maltratados? Entonces, es que es evidente que yo incluso diría que ese ciudadano, que vamos a decir que es ciudadano, pero de modo formal, ciudadano naranja. Naranja, pues hace muy bien el desprenderse de todo interés por un montón de cosas que no le alcanzan. Estará mejor leyendo novelas de ciencia ficción de los años 50. No lee nada, olvídate de que lee nada, no lee ni siquiera las noticias que salen en el autobús, que son delirantes. Yo viajo en el autobús continuamente y aparecen unas noticias y unos conceptos horribles, sí. Asombrosos. Y bueno, pues esa es la sociedad en la que vivimos. Mientras haya ese 30% que se abstiene
y alguna persona que lee algo, pues vale. Como tu libro. Eso, que lean mi libro y sobre todo que lo adquieran antes. Y bueno, pues ya vamos a pasar, antes de ir al programa chino de geoingeniería, que es súper delirante, como todo, en Estados Unidos está teniendo lugar el senador Rand Paul ha estado interrogando a Fauci. Fauci es un miserable y un asesino de Lo cojones. demuestras tú en el libro, de hecho, hablas bastante de él. No lo demuestro, sacó a la luz todo lo que ha estado haciendo este hombre desde 1984, pero ahora con ya... Con el SIDA, ¿no? Y todo eso. Con el SIDA y con un montón de cosas. Lo que ha hecho es fundamentalmente trabajar para las grandes compañías farmacéuticas, tomando todo tipo de decisiones que favorecen el uso de una serie de medicamentos y de procesos para resolver las patologías que evidentemente implican una millonada. Y entonces, bueno, Rand Paul le ha interrogado, le ha acusado de perjurio, porque las investigaciones sobre ganancia de función, pues él ha mentido. Él las ha apadrinado, como ha hecho el gobierno americano, lleva apadrinando esas investigaciones en colaboración con China desde hace un montón de tiempo. Y bueno, pues ha mentido, ha hecho todo lo posible por censurar las opiniones de científicos que estaban en su contra, y todo eso está saliendo a la luz. Eso es muy interesante, porque en los Estados Unidos aún sigue habiendo instituciones formales, de democracia formal, que funcionan. Entonces, el doctor Fauci, parece ser que Rand Paul ha enviado un documento al Departamento de Justicia pidiendo que lo procesen, que sea procesado, porque es un hombre que ha cometido perjurio y no ha colaborado con los congresistas y los senadores en la aclaración de los temas. Ese es un tema interesante. Bueno, en España obviamente no hay nada de eso, o sea, no hay nada que decir, y así estamos. Bueno, entonces vamos a pasar un poco antes de hablar de los extraterrestres. Que es el gran tema, todos queremos oírte hablar de los extraterrestres, Frank. Bueno, vamos a ver de los extraterrestres, no, de la última gran noticia, que es la desclasificación, teóricamente, de documentación que aún tiene que ser entregada a los congresistas de los Estados Unidos, mostrando que han caído en la Tierra naves extraterrestres, que hay muestras de tejido no humano, curiosamente ellos evitan el término extraterrestre, y que además se está utilizando desde hace décadas las tecnologías que se supone que tenían esos restos, se están utilizando en todo tipo de innovaciones técnicas, ¿vale? Que se utilizan ya cada vez. Pero todo esto hablaremos ahora. Bueno, en China tienen un proyecto que lo llaman Granja de Nubes, que se va a hacer en el Tíbet. Se llama Proyecto Río Celestial, y pretenden coger una meseta del Tíbet con un tamaño de 3 veces nuestro país, para que hagamos una idea de la magnitud, y colocar decenas de miles de hornos, pequeños hornos. Porque la puerta en red está lleno de documentación, no es una cuestión. Yo casi nunca me apoyo en la bibliografía clásica de los defensores de las teorías de la conspiración. Me apoyo en lo que dice Time, en lo que dice la prensa mainstream, ¿no? Mainstream, o incluso artículos básicos de revistas científicas, etc. Ajá. Entonces van a inyectar determinados componentes a la atmósfera desde esos hornos. Te estoy hablando de decenas de miles de hornos. Yo los he visto, tienen un tamaño, pues, no son muy grandes, tendrán una altura de 3 metros, con una chimenea, y ahí se queman una serie de cosas, se emiten al cielo, y lo que pretende es canalizar. Bueno, esa es la zona, digamos que es la reserva acuífera del planeta, que está en esa zona, y pretenden modificar el modo en que se comporta el vapor de agua para trasladarlo a las cuencas del río Yangtze y del río Amarillo. Es un programa de ingeniería súper ambicioso. Ya la India se está quejando, porque ahora eso va a afectar a todo el mundo, y obviamente si salen mal, pues no puedes imaginar. Eso es por la superpoblación. Bueno, eso es porque lo necesitan. Bueno, sí, por la superpoblación. Ves que la superpoblación, luego hay alguna aclaración.
La superpoblación es algo que se ha buscado. Ahora se dice que es un problema que hay que gestionar, pero la superpoblación se ha buscado, ¿vale? Que no te quepa duda que la aplicación de determinadas técnicas médicas ha permitido sobrevivir a muchas más personas y eso ha multiplicado la población y ha hecho que crezcan las hambrunas, etc. ¿Vale? Bueno, entonces ese proyecto de modificación del tiempo en China, cuando tuvieron lugar las Olimpiadas en el 2008, ya se hicieron modificaciones del tiempo para impedir pues que lloviera y jodieran las Olimpiadas. Cuando se celebró hace poco el 70 aniversario de la fundación de la República Popular, que es en el año 2019, pues también se manipuló el tiempo. El tiempo se puede manipular con inyección de sustancias químicas en la atmósfera, ya sea para hacer que llueva o para evitar que llueva, creo que desde el año 1946. Y los americanos. Tiene que ver con la, si no me equivoco, con la tecnología de Tesla, ¿no? Que estuvo interesado en la manipulación del clima. Pues yo no conozco eso, entonces no puedo hablar de eso. Sé que el que sí estuvo interesado en la manipulación del clima y lo practicó, y seguramente eso es lo que le llevó a que la CIA lo eliminara, primero encerrándolo como un loco, es Wilhelm Reich. Wilhelm Reich, el psicoanalista, discípulo de Freud, que luego se marchó a Estados Unidos, que era marxista, pero de una manera muy especial. De los orgones, el orgón, ¿no? El orgón, que se dice siempre que es por el tema de los orgones, porque utilizaba material radiactivo. Una de las cosas que hizo es que iba al desierto y utilizaba una especie de cañón y produjo lluvia, y yo creo que eso ya es algo que no les debía hacer ninguna. Y luego los discípulos de Crowley, ¿no? ¿Tiene algún seguidor los Crowley? Los discípulos de Crowley, que yo sepa, no hacen lluvia algunas tribus indias, etc. No conozco a ningún discípulo. Ya sé que me vas a contar que a lo mejor Jack Parsons estaba metido en eso, pero que yo sepa, Jack Parsons no estaba metido en eso. Estuvo en la carrera espacial, ¿no? Y todo eso. Estuvo en la carrera espacial porque él era un ingeniero especialista en combustible. Él creó unos combustibles, pues ahora no lo recuerdo, yo creo que era un combustible, aquí puedo estar equivocado también, yo que he escrito sobre el tema. Creo que él elaboró un combustible especial que permitió a los cohetes despegar y salirse de la atmósfera. De la atmósfera o de la gravedad de la Tierra. Entonces sí, pero que yo sepa no participó en ninguna cosa en medio del tiempo. Otra cuestión es que haya proyectos secretos, etc. Entonces, esto que es hidroingeniería celeste, porque lo que maneja es el vapor de agua y lo reconduce por ríos atmosféricos. Bueno, pues ya te digo, decenas de miles de hornos llevando agua hacia la cuenca de otros sitios, y eso, bueno, pues a base de inyección de aerosoles. Mi tesis, que es una tesis esotérica, es que tanto el programa chino como el programa occidental implica lo que yo llamo insurrección telúrica, es decir, hay un ataque al Sol, evidentemente. Es un ataque al Sol en un sentido bloqueando eso. Luego los chinos también tienen un proyecto de unos reactores de fusión que los llaman Sol, un Sol artificial, un Sol. Se está generando, digamos, una competencia entre la especie humana y la naturaleza. El tema del cambio climático es la legitimación para realizar todas esas actividades que implican una especie de rebelión contra el Sol de los gestores, los poderes terrenales que gestionan hoy la vida en la Tierra. Yo lo veo desde un punto de vista simbólico, tanto la manipulación en el Tíbet, que es un espacio espiritual, sagrado, cualificado, la manipulación de su atmósfera. Si hacemos una correlación de la atmósfera, de la Tierra, de los conceptos científicos con los conceptos espirituales, veremos que por motivo de la inversión que implica la modernidad, las concepciones modernas, tal y como las entendía Lenón o Ébola o otros sabios anteriores a ellos, lo que hay es una materialización y un intento de sustituir la naturaleza. Esto ya se encuentra en Benjamin Franklin cuando estudia la electricidad y los rayos. La electricidad, por los cometas famosos. Claro, exactamente, la electricidad
O las cometas, es un tema ya, porque ese es un era tipo... masón, además, masón, un tipo Sí, era como con todos los masón padres de la fundadores época. norteamericanos, ¿no? Muy relacionado con sociedades secretas. Entonces, claro, el tema es que la electricidad es una especie de energía artificiosa, artificial, ya sé que existe en la naturaleza, pero en lo que se va trabajando en el siglo XVIII, con Mesmer y con otro, y con la botella de Klein, etcétera, esos pequeños artificios para generar electricidad controlada que desembocarán en los usos generales de la electricidad. Eso implica una intervención en el orden natural de las cosas que puede ser alquímica y por lo tanto legítima, o puede ser, como es casi todo en la modernidad, cuantitativa, desprovista de significado simbólico. Claro, el reino de la cantidad. El reino de la cantidad, y muy peligrosa. De hecho, lo más probable es que civilizaciones anteriores a la nuestra, que experimentaron esa desviación, fueran aniquiladas como producto de esas intervenciones y de esas actividades, ¿vale? Es una conjetura, ¿vale? Pues entonces, antes de entrar en... Bueno, vamos a entrar en los ovnis, ¿no? Porque ya... Vamos a por ellos. En fin, vamos a ver, no sé si vamos a por ellos. Pero una pregunta antes de pasar a los ovnis. Como has mencionado el cambio climático, yo quería comentar contigo algo, que es el tema de por qué también a los tecnócratas europeos les interesa tanto concienciar, entre comillas, a la población del cambio climático como, digamos, versión exotérica de una reducción del estilo de vida que se ha estado llevando durante décadas en Europa y con el que ahora se quiere acabar. No sé tú qué opinas al respecto. Hombre, yo lo que opino es que los remedios que se plantean para el cambio climático son lo suficientemente intrusivos y agresivos, como confinar la población, que se mida la traza de carbono que cada uno de nosotros maneja, son lo suficientemente intrusivos para quedar claro que se está generando un tipo de sociedad que antes o después tendrá que crear una religión especial para dar sentido a todo esto. Esa religión especial ya existe, es salvar la tierra. Hay que salvar la tierra, hay que salvar la vida, que no quede nadie atrás, hacemos todas las memeces. Y bueno, pero eso, esa idea de una... No es un paganismo, porque está desprovisto por completo de trascendencia, de trascendencia y de sentido simbólico, y de incluso de referencias a las costumbres o al folclore, etcétera. Es algo extremadamente mecánico y extremadamente... Y por eso exige la vinculación con lo inerte, que es lo que ellos proponen con esos superordenadores que van a conseguir que los seres humanos sean sujetos al orden de lo mineral. Es decir, claro, todo eso que están hablando de conectar a todo el mundo. Sí, el cerebro, conectar el cerebro a una máquina, ¿no? Sí, todo eso, la desmaterialización. Todo eso son todo monstruosidades que implican, bueno, digamos, implican una desmaterialización, pero no en una dirección espiritual. Implican una desmaterialización en dirección al caos, al caos primordial. ¿Vale? Y de eso tendría mucha conexión. Lovecraft fue de los primeros que incluyó en sus fantasías ese tipo de mundo. Ya cuando llegue el momento yo escribí un artículo en breve que hablaré un poquito de eso, pero la cuestión es que el tema de los superordenadores y de las medidas contra el cambio climático, todo esto es como si el metaverso, lo que se busca es una completa sumisión del hombre a un orden artificial y tecnológico, y el horizonte presunto es la salvación del género humano de una gran catástrofe. Como toda religión, la salvación, ¿no? Sí, pero aquí es una salvación colectiva demencial, que no es reconocido ni siquiera por los científicos que exista esa emergencia. Lo que haya detrás, seguramente detrás hay cosas muy jodidas. Entonces, Rudolf Steiner escribió precisamente en el año 1917 un libro que se llama La caída de los ángeles de las tinieblas, y ahí habló justo de lo que está pasando como remedio al COVID. Habló de que ese remedio, que no vamos a nombrar, año 1917, se iba a establecer algo para romper el contacto del alma humana con lo trascendente.
Y eso lo dijo Rudolf Steiner en un libro que se puede encontrar en internet, ¿vale? Y que está ahí. Y ahora vamos a los extraterrestres y luego ya cerraremos con una referencia al arte y a la cultura y vamos a empezar con el hecho de que ahora en los Estados Unidos, en el Congreso, 3 agentes de inteligencia vinculados a la Fuerza Aérea y a la Marina han hecho unas declaraciones de que se posee tecnología recogida de choques de naves, que se ha utilizado esa tecnología para una serie de nuevas técnicas y que hay incluso restos no humanos. Hay que señalar que antes se hablaba de los ovnis, objetos volantes no identificados, y ahora lo que se habla es de objetos anómalos. Ahora son objetos anómalos. Y es curioso ese cambio, porque cuando se habla, por ejemplo, de los restos, se habla de restos no humanos, no se dice que sean restos extraterrestres. Es interesante eso, o alienígenas, no se dice eso. O sea, es decir, como no descartando la posibilidad de que su origen sea terrestre, aunque ahora mismo no provengan directamente de la Tierra. Si nos acordamos de las ideas de Jacques Vallée, Jacques Vallée mantuvo siempre la idea de que los extraterrestres no venían de otros planetas, que venían de mundos que estaban ya en la Tierra, que pueden ser universos alternos, la Tierra hueca, etc. Y hay una novela que tiene Valdemar, de repromoción, escrita por Joseph Conrad y Ford Madoz Ford. Ajá, 2 grandes escritores de la literatura inglesa. Exacto, que se llama Los Herederos. Ellos colaboraron 3 veces y escribieron Los Herederos en 1901, La Aventura, que ya no sé qué año es, y luego en 1928 escribieron La Naturaleza del Crimen. No es una trilogía, son 3 novelas que escribieron en colaboración estos 2 grandes escritores, y la primera, que la tiene Valdemar, es interesantísima, es una invasión de unos seres que se llaman los dimensionistas, que están infiltrándose entre la clase dirigente británica de la época y que vienen de otro plano. Y aquí juega un papel muy importante, si recuerdas, por ejemplo, la novela de La raza que nos exterminará, de Bulwer Lytton, no la conozco, que es... Tu tío anda que no sabía de esa novela. Sí, Era de un viaje a la Tierra Hueca y ahí había una civilización antiquísima que era girecocrática, de mujeres que volaban, etcétera, y que vivían ahí después de una gran catástrofe y que iban a salir al exterior. Siempre hay un elemento en los dimensionistas, hay también una mujer etérea. En La raza que nos exterminará, que debe ser de 1870 y tantos o algo así, también lo hay. Conecta con la Eva futura de Miller Dillingsey Adams, que es una mujer artificial. Conecta con la mandrágora de Hans-Heinz Evers, Raune, que es una mujer artificial, año 1911. Conecta con la María de Metrópolis, que es sustituida por una entidad robótica. Y lo que hay en juego es algún tipo de artificio que permite manipular el eterno femenino. Era básico, si recuerdas, en Fausto Paravet, que era un hombre que estaba muy vinculado a las sociedades secretas. Sí, La diosa blanca de Robert Graves, Camille Paglia, muchos autores, ¿no? Pues todo eso, lo que quiero decir con ello es que en esta novela, ya en 1901, ya se habla de manera ficticia, también se hablaba en las anteriores, pero de la posibilidad de que una comunidad o una humanidad distinta de la nuestra, que no ha venido del espacio, sino que está entre nosotros, ya sea porque vive en el mundo subterráneo, sobreviviendo a catástrofes de otras épocas, ya sea que entra en contacto con nosotros. En el caso de los dimensionistas es especialmente interesante. Son seres del futuro. Seres del futuro que contactan con nosotros a través de un universo alterno. Y eso encaja mucho con estas cosas del cambio climático. El cambio climático y todos estos usos de las tecnologías de los ordenadores, las monstruosidades que propone Klaus Schwab. Klaus Schwab, lo normal es que fuera encerrado en un manicomio con una camisa de fuerza y punto.
Y sin embargo dirige el Foro Económico Mundial, ¿no? Y si te fijas, WEE, WEF, si lo pones al revés, significa few, que significa pocos. Ajá. Y luego, como dices tú en el libro, además tiene una vinculación familiar con el nazismo, ¿no? Que también se ha asociado en ciertas novelas de ciencia ficción con la Tierra Hueca. Sí, totalmente. Vamos a ver. Abel Pose, incluso nos podríamos ir, las expediciones de la sociedad Thule. Él habla de Agartha, que es el mundo subterráneo, etcétera. Pero vamos a ver, el padre de Klaus Schwab, pues es suizo y estuvo comerciando con el nazismo en un país neutral. Y algunas personas conectaron y comerciaron con el nazismo. Y el régimen nazi era un régimen tecnocrático. En realidad, a partir de 1913, y eso hablaré ahora, a partir de 1913 se inicia una nueva época para el mundo. En 1914 tiene lugar el inicio de la Primera Guerra Mundial, pero en 1913 en París se estrena La consagración de la primavera de Stravinsky que le tiran las butacas, con Diaghilev y Nijinsky, etc. Y ahí hay un cierto escándalo porque hay programación. Curiosamente, la consagración de la primavera se iba a llamar La víctima, porque gira en torno a un sacrificio. Sí. Y se iba a llamar La víctima. Pero es que en San Petersburgo, en 1913, se estrena una ópera cubo-futurista que se llama Victoria contra el Sol. Victoria contra el Sol, en la cual participa el artista Malevich y participa, tengo por aquí los nombres. Sí, que hace la escenografía, ¿no? Si no me equivoco. Exacto, sí. Entonces, a ver si tengo, aquí está. En el Lunar Park de San Petersburgo es una ópera que la hace Khrushchev, que es la parte Alexei Khrushchev, un poeta ruso de vanguardia, y Mikhail Matsiusin pone la música. Malevich interviene ayudándoles, etc. Y ahí lo que hablan es de la obra de arte total cuyo origen había tenido lugar en Bayreuth y con Wagner. Wagner es el creador de ese concepto donde la pintura, la música y la literatura se unen para conformar un espacio que implique como si dijéramos, una elevación del ser humano. En realidad es un espacio... Que luego es lo que Walter Benjamin hablará del fascismo, la estetización de lo político y la politización de la estética como reacción marxista. Sí, pero vamos a ver, claro. El marxismo duró poquísimo tiempo. Digo, el nazismo duró poquísimo tiempo. Sí, claro. No le dio tiempo a nada de eso, hizo todo pero eso. Pero bueno, tenía la obra de arte total como una forma de hacer política. Reivindicaban a Wagner continuamente y sobre todo que en aquella época, en 1920, aparece la radio. ¿No? La radio no existía antes. ¿No? Entonces, y el cine, la radio, el cine, pues se va generando todo un entorno que sobre todo quienes más lo viven son los habitantes de las grandes ciudades, que comienzan, como en Metrópolis, a estar sometidos a un orden eidético, un orden que es más que unas ideas, es un entorno envolvente, en el cual pues se va generando una mente colectiva que es modulada por los grandes maestros de Metrópolis. Metrópolis habla de eso. Sí, de Friesland. Entonces, esta obra, que es muy interesante, aportó una nueva, o se inventaron un lenguaje que se llama el Zaun, que estaba hecha con neologismos y que era fundamentalmente una lengua rítmica, no una lengua de significados. Estos son todo tipo de experimentos de las vanguardias, ¿vale? Y eso empezó en 1913, ¿vale? En 1945 termina la Segunda Guerra Mundial, que es una prolongación de la Primera, con un estallido nuclear en Japón, y son 32 años. 32 años son los 32 senderos del árbol cabalístico. Dar la vuelta son 23, que es otro número con una simbología. 23 de nuestro buen amigo los discordianos y Robert Anton. Exacto. Pero que, bueno, que son cosas curiosas que permiten a uno ir un poco más lejos, ¿no? Entonces, lo que vienen a decir es que, bueno, la tesis de ellos es que el Sol era como una metáfora de la normalidad y que algún día los humanos serían capaces de capturar al Sol. Y bueno, pero es muy interesante. Bueno, hubo un escándalo tremendo, mucho mayor que con Stravinsky. Y esto
solo se volvió a estrenar en Boston en el año 2015 en la Universidad de Boston. Se hizo el 23 de abril, el día de San Jorge, curiosamente. Ten en cuenta que todo son inversiones. Entonces, y esto es una insurrección telúrica de manual. Pero de tipo ficción. Es una ficción que implica una representación de una insurrección telúrica que llega al extremo de inventar un nuevo lenguaje, de querer atrapar al sol, etcétera, etcétera. Bueno, no son curiosidades, ¿no? Sí, te he cortado hablando antes de los ovnis y de las declaraciones. Estabas hablando. Bueno, aquí hay muy poco que decir, ¿eh? O sea, los entusiastas de los ovnis aseguran, en concreto este programa que hizo Iván con otro señor, sí, que estuvo bastante bien el programa, ellos vienen a decir que por fin se va a saber algo. Llevan con eso un montón de tiempo. Es cierto que ahora ya se ha dado un paso, que es que personal de los servicios de inteligencia que llevan documentación, con el apoyo de unas 40 personalidades, se han posicionado directamente y la NASA obviamente se opone, dice que eso es falso, pero dice que va a sacar un informe en breve. Y también es cierto que se piden pruebas. Avi Loeb, que es el astrofísico que se pronunció sobre el objeto Oumuamua, ese que atravesó el sistema solar. El sistema solar fue atravesado hace unos años por un objeto extrañísimo que se supuso que podía ser una nave extraterrestre de observación, que podía ser una nave en funcionamiento o una nave simplemente. Entonces, este astrónomo sí llegó a asumir la idea de que podía ser una presencia de una civilización extraterrestre. Este en concreto ha dicho que él no tiene las evidencias que difunden estos agentes de la Marina y de la Fuerza Aérea, que vienen a decir que los avistamientos ovnis son continuos. Es decir, que los militares continuamente están siendo testigos de esto. Él dice que los astrónomos no tienen esa evidencia. Aquí hay una confrontación. Bueno, la cuestión es lo siguiente. Un almirante norteamericano con alto cargo en inteligencia de la Marina, que ha trabajado para la administración Obama, que se llama John Kirby, yo he encontrado documentación significa en la hemeroteca, he encontrado que en el año 2018-19 se quejaba de que había graves problemas porque los ovnis estorbaban las maniobras, etc. Y claro, cuando empiezan los avistamientos de ovnis, y recomiendo ver este programa de Iván y de este otro señor, que no me acuerdo su nombre, si lo encuentro, pues os lo digo. Esto. Me estoy perdiendo. Sí, estabas hablando de los avistamientos que entorpecen las maniobras. Bueno, desde el principio los avistamientos de ovnis son muy comunes en la cercanía de bases militares. Es decir, es como si desde el principio estamos hablando de los años 50. Entonces los ovnis aparecen cerca de bases militares. Entonces la impresión es que están como vigilando a la humanidad. Entonces, bueno, esa tesis de que nos observan y que están entre nosotros. Están entre nosotros, bueno, a mí me parece interesante, lo que también es cierto. Tú lo tratas un poco en tu libro, ¿no? Con la idea de los descatalogados. Sí, yo eso lo cito al final, pero eso tendré que hacer más precisiones en otro momento. Ahora diré algo. Bueno, es muy interesante porque siempre has hablado de ello en artículos y demás para los que te leemos con frecuencia. Y es interesante porque en el libro yo lo estaba leyendo y yo decía, verás como Frank al final no habla de los descatalogados en serio. Y lo esencial, no quiero decir, o sea, no, que no va a entrar en detalles, y lo esencial está dicho, hay un par de páginas donde yo creo que expones muy bien en el libro lo que es tu idea de los descatalogados, ¿no? Que tiene mucho que ver con esto que estás comentando. Y vamos a ver, en el pasado todas las religiones están basadas fundamentalmente en el culto a los antepasados. Y por lo tanto a que los muertos no están muertos. Muertos viven en otro plano y actúan sobre los vivos, ¿vale? Estos seres de otras dimensiones, estos seres con los que podemos contactar en sueños, a través de la imaginación, los tulpas, que son construcciones mentales, todo esto significa que puede haber, de hecho la hay seguro, otras inteligencias que la humana. Si solo existiera la inteligencia que percibimos cuando salimos a la calle o encendemos un televisor
etcétera, pues el universo pues, no tiene ningún sentido que siguiéramos aquí 5 minutos. O sea, acabaríamos como Thomas Ligotti, ¿no? Claro, acabaríamos con Tomás Ligotti, muy malitos, tomando unas pastillas terribles, etcétera. Entonces, no. Entonces, mi tesis es también la de Lovecraft. Lovecraft en muchas fantasías los muertos persisten. Por ejemplo, el aire frío es ese señor que no quiere morirse, está todo el rato en la bañera mientras se descompone. Sí, para no pudrirse. Exacto, ¿no? el señor Valdemar no llega a morir y sigue hablando. Las momias, es evidente, los fantasmas. O sea, es evidente que los cadáveres pueden tener una cierta vida, los vampiros. Entonces, el no muerto, ¿no? El no muerto. Entonces hay montones de fantasías donde se puede preservar. Por ejemplo, la novela esta de Berillo, que no me acuerdo del título, que es sobre criogenia, tiene una novela que está muy bien, de millonarios. Que el Ángel Esmeralda... No se llama Ángel. Tiene, yo no sé punto Omega. Punto, sí, pero punto Omega. No es punto Omega, es punto algo. Y es una fortaleza que lleva una compañía donde los millonarios pues pueden crionizarse. Si la citas. Sigue hablando porque la voy a buscar en la bibliografía. La cito y la he olvidado. Lo que quiero decir es que los descatalogados fundamentalmente son posiblemente... 0K. 0K, exacto. 0K habla de eso, pero 0K habla como si ahora, acercándose a una gran catástrofe, los millonarios se hubieran garantizado una manera de permanecer. Eso es un tipo de ficción que se encuentra mucho en la ciencia ficción. Y que tiene que ver además con el cosmismo ruso, ¿no? Incluso con Teilhard de Chardin y otra serie de autores. El cosmismo ruso llega a tener a uno de sus teóricos, que además es un señor que murió antes de la Revolución Rusa, que mantenía la idea de que había que resucitar a Lenin, ¿no? De más tarde, diría. No, a Lenin no, porque no había llegado, ¿no? Pero... Quería resucitar a todo el mundo. Era un cristiano ortodoxo con unas ideas muy peculiares y decía que la humanidad tenía que dedicarse a recoger las partículas de la gente y resucitarlos, que debería dedicar exclusivamente la humanidad. Eso hay un libro, creo que es de John Gray, que está publicado en el Sexto Piso, sobre los cosmistas rusos y sobre ese tema, que es muy interesante. Es decir, realmente es una idea escatológica. Vamos a ver Rusia desde el punto de vista de lo esotérico y de la presencia de lo teosófico y su vinculación a la ciencia astronómica, a la ciencia de los cohetes, etc., estaba mucho más metido en ello que los propios Estados Unidos. Hazlo yo con esto. Sí, que su imaginario estaba como mucho más en esa clave. Pero claro, el imaginario ruso está... Porque es religioso al final, ¿no? Bueno, sí, es religioso. O sea, al final el cristianismo adora a un tipo que ha vuelto de entre los muertos, ¿no? Claro, exacto. A un zombie, al final, a un proto-zombie. Eso sería interesante, supongo, claro. Igual que hay una versión espiritual, podría haber una versión contraespiritual y podría haber un Cristo que fuera realmente un muerto viviente. Claro, si fuera un Cristo falso, ¿no? Claro, es lo que estoy diciendo, claro. Claro. En fin, bueno, pero no vamos a seguir torturando. Podrían ser ovnis falsos también. Tú eso la idea de que sea... Bueno, vamos a ver. Un poco como Watchmen, quiero decir, un poco como Watchmen, en el sentido de decir, la única forma de crear una paz perpetua, de unir a la humanidad, es generar un enemigo exterior conjunto, ¿no? Eso, a lo mejor, igual que para expulsar a Trump, se utilizó una pandemia, cabe la posibilidad de que ahora, para que no vuelva a la Casa Blanca, se cree un enemigo exterior. Ahí lo interesante sería ver cómo reacciona China o Rusia, que probablemente lo que harían sería generar versiones propias de lo mismo, pero se podría crear la idea de que hay un... Esperemos que no pase eso, pero Paul Krugman, que es un economista partidario de Obama, hace ya bastantes años, yo creo que un poco antes de Trump, llegó a decir que una manera de resolver la crisis económica, era una metáfora, era que fuéramos invadidos y entonces nos uniríamos todos y se superaría la crisis económica. Eso se ha dicho y se ha dicho en el New York Times. Sí, pero el problema, yo no creo que las cosas vayan ahora por ahí. Yo creo que las cosas van en la dirección de que una manera de legitimar la religión nueva y el cambio climático y las doctrinas sobre el cambio climático podría ser que apareciera una raza extraterrestre
de una manera u otra. Que apareciera no significa que llegara un embajador, como en Ultimátum a la Tierra, no sé si recuerdas esa película. Sí, que además está basada en un relato también, ¿no? Viene con un robot y viene a decir que todos tienen que unirse y hacer un mundo unido y que si no van a por ellos. Y entonces sí podría darse que es un intento de legitimar todo esto que está haciéndose con una patente de nuestros hermanos del cosmos, de los astronautas que dieron origen a la humanidad. Claro, es que es una, vamos a ver, es una vertiente religiosa y mítica. Yo escribí en Virtualia y tenía un libro sobre modas culturales y la espiritualidad de los años 60, 70, que hablaba de eso, que son fenómenos religiosos realmente, más o menos distorsionados. Sí, Jung también hablaba de que los ovnis y demás eran actualizaciones de los arquetipos. Exacto, y bueno, decía que eran símbolos del sol, vamos a hablar, claro, los ovnis eran símbolos del sol, pues los circulares, etc. Pero ya, y vamos a terminar con esto y con todo, no con todo con el universo, vamos a seguir con él. Lo que ha hecho es una cosa que he leído hace poco, que es desgraciado, pero que es divertida. Es que en el año 1933 se estrelló una nave espacial en Italia y la tenía Mussolini. Y que esa nave pasó a manos del Vaticano, que luego se la ha dado a los norteamericanos en el año 44. Atención con esto, porque esto que yo no había oído hablar de ello, más que en esas películas que aparecen las SS al lado de ovnis, etcétera, esto se da ya en el mundo de los aficionados a los ovnis como una realidad. Es una cosa que ha debido ser filtrada hace poco y es muy interesante porque, sobre todo por la presencia del Vaticano. El Vaticano de vez en cuando hace declaraciones. Claro, sí. Claro. Y claro, el Vaticano... Sobre todo ahora, con el cabeza que tiene, ¿no? Exacto, sí, pero bueno, que está... el tema es, claro, la presencia de una raza extraterrestre que nos diga que hay algo más allá de nosotros y que además legitime las políticas de las ratas que nos gobiernan, pues eso sería un paso de gigante. Lo que pasa es que, claro, esos son efectos especiales, es decir, eso es que la gente se llegue a creer eso. Puede que estén trabajando en eso, y puede ser simplemente que ya se haya conseguido algún tipo de ser humano artificial más perfeccionado, con una mente más poderosa, quizás por estar conectado a algún tipo de ordenador. Claro, o sea, que digamos que al final es transhumanista esto. Claro, el transhumanismo puede haber avanzado mucho y existir ya una nueva humanidad que vive oculta, obviamente, como los mutantes de las novelas de ciencia ficción. Sí, o de X-Men, ¿no? De X-Men, exacto. Y entonces, claro, para legitimar eso, una manera es sacarlos como extraterrestres. Claro. Y formar entonces al final una nueva religión. Claro. La Iglesia católica tendría un papel. Católica, claro. Ahora que están al borde del cisma con todo esto que se está viendo en los últimos días del tradicionalismo, las jornadas de la juventud, el Opus Dei y demás, digamos que habría una escisión en la Iglesia, unos que se opondrían y luego una parte mayoritaria con el Papa actual o quien sea que le sustituya incluido, que sería partidarios de todo esto, ¿no? La idea es susceptible de ser concebida, pero yo no veo que eso se pueda. En el actual momento, para plasmar eso tendrías que generar 3 o 4 acontecimientos límite. Como el que hemos vivido recientemente, ¿no? Pero claro, el problema del COVID es que lo hemos vivido y los seres humanos aprenden. O sea, vamos a ver, el tipo de humano que ellos quieren no aprende nada, simplemente reacciona y obedece. Pero el ser humano aprende porque es un ser que tiene una vertiente espiritual de la cual el cuerpo es imagen también. Es decir, no es tan fácil controlar al ser humano como si fuera una botella de cerveza. Sí, que no es un androide. No es un androide, pero ellos sí quisieran que lo fuera, que fuera un androide. Entonces, claro, ellos están en eso, están creando todo un mundo como una galería de espejos, donde el ser humano se confunde. Y sí es posible, sí, en algún momento digan que sí existe una raza extraterrestre, que sí tienen esos datos, que han recibido emisiones de una estrella que está a no sé cuántos, y con eso, pero fíjate, cuando se produjo el viaje a la Luna, el desinterés era general, es decir, la población no es tan tonta,
no llega a sintonizar con eso, solo sintonizan con esto los que tienen ciertas inquietudes religiosas que no son cubiertas por las religiones convencionales. El problema de las religiones convencionales es el problema que la Iglesia Católica ya ni siquiera es una religión convencional, ¿no? Como las confesiones protestantes, son simplemente pues, un agregado de sinvergüenzas y de funcionarios que están legitimando las mayores aberraciones. La mejor prueba de eso son cómo son sus templos, cómo son sus ritos y cómo son sus usuarios, que son indistinguibles del resto de la ganadería. O sea que al final, sin servidumbre voluntaria, toda esta nueva religión, que es lo que hay detrás de todos los fenómenos que has estado comentando, desde las elecciones generales hasta los extraterrestres, pasando por China, etcétera, sin servidumbre voluntaria, es decir, si nosotros no quisiéramos servir, no habría nueva religión. Y ya con esto terminamos. Pues sí, yo creo que si nosotros no quisiéramos servir y nos rebeláramos y actuáramos, lo tendría muy difícil. De hecho, y ya terminamos, yo creo que gran parte del miedo que está extendido en el mundo no es producto solo del miedo de las multitudes, es producto de que ellos tienen mucho miedo porque están haciendo cosas que se les van a ir de las manos y las están haciendo porque han accedido a algún tipo de información con esos ordenadores que pueden procesar tantos datos en los que ellos creen realmente que hay una amenaza que no es la que nos están contando y que se puede superar esa amenaza convirtiendo a la humanidad entera en un egregor, es decir, en una conexión generalizada, en un punto omega del que hablaba Taylor de Chardin, a través de las conexiones con chip, etc. Y que con eso se va a poder modular de alguna manera la realidad. Es decir, claro, ten en cuenta que ya no se cree en la realidad material como se creía en el atomismo clásico. Ahora se cree realmente que hay un sistema de resonancia y que eso se puede modular y que se puede crear una realidad literalmente mediante la mente. Bueno, son las aberraciones en las que creen algunos físicos, pero que eso no es verdad. Es decir, eso, digamos, no es toda la verdad. Es decir, porque el universo existe y está mantenido por algo. Entonces, claro, en las civilizaciones tradicionales se habla de los dioses, se habla de los ángeles, se habla de verdades metafísicas y todo eso aquí se ha hecho tabula rasa. Aquí solo se habla de una minoría que va a actuar como si fueran dioses, controlando a la población a través de electricidad, que es el equivalente a la más abyecta de las maneras de entender la realidad. La electricidad está muy bien si nos sirve, pero si lo que sirve es para la dominación y para sustituir lo natural por lo artificial, lo natural, ¿no? Y lo espiritual que está en el aire. Claro, el problema es que yo no veo que los filósofos o que los metafísicos den un paso adelante, tiene que haberlos, hombre. Tiene que haber un paso adelante y señalen todas estas aberraciones. Lo que hay es en el web un tarado que es yogi, y no me acuerdo el nombre, hablo de la I, creo, me parece. Bueno, en el otro libro, no, ahí no. En protocolos. En protocolos, no, en el otro que no he escrito aún sobre el transhumanismo. Entonces, en el web hay un santón hindú, que es un meditador que defiende el cambio climático, defiende como siempre, sí. Y como defiende el Dalai Lama y como defiende el Papa, todas estas cosas, lo que significa que, bueno, y luego ya está, pues Biden. La rata, no, Biden es un desecho humano. La rata de las ratas, que es el rey de Inglaterra. Que es musulmán. Que además nunca terminaremos de decirlo. Es musulmán, pero ahora ha salido en un tabloide que es gay. Que es gay, que ya ha estado siendo infiel a su esposa Diana todo el tiempo, ¿no? Una cosa bastante fea, pero si eres gay, pues es lo que te dé la gana. Pero hombre, que estés una señora que estés dando una imagen pública hipócrita. Que además son problemas de la sociedad puritana, porque yo creo que aquí eres gay y le da igual a la gente, sí, pero claro, en los puritanos... Pero a lo mejor no te da lo porque mismo. también lo dicen de Felipe, ahora que estamos ya con esto, ya bueno, es el terreno de la crónica rosa. Yo creo que eso es desinformación. Ya. Correcto, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno... Pero en el otro caso está lanzado ahora que es rey, o sea que eso, cuidado, porque no podrían ser demandados, etcétera. Eso es cuando hacen eso. En el otro caso no se ha hecho de manera muy oficial la declaración, son rumores. Por ejemplo, nuestro antiguo presidente Mariano Rajoy, pues posiblemente, pues también sí. esté en eso y
Sí, y fuera iniciado en la masonería en México y todas estas cosas. Claro, ¿no? y a lo mejor por estar en eso, pues alguien tiene fotos, etcétera, y Bueno, eso. igual también tienen fotos del que está ahora en el gobierno, que por eso tiene problemas con Marruecos, ¿no? Sí, pero las fotos no deben ser de esas. Ahora No, y también tuvo una ocupación dudosa hace unos años antes de ser presidente del sí, gobierno, eso es cierto, porque llevando cierto establecimiento para no señoritas, lo ¿no? llevaba él, era del padre de su señora. Ajá. Del padre de su señora. Negocios familiares. Bueno, claro, pero vamos, en España hay una absoluta indiferencia por parte del votante, no solo a todo esto, sino a todo lo demás. El votante es el equivalente pues, a un insecto, una cucaracha de esas grandes que vienen en los cajones que vienen de otros países, muy grande. Yo recuerdo que estaba comiendo una vez con una amiga en un restaurante y de repente veo una cosa, pero como el dedo, así en la pared, y le dije, tú no te asustes, le dije, gira la cabeza un poco, y entonces mi amiga... Pues, Pobre mujer. y entonces llegó la camarera e hizo lo siguiente, le señalé yo a eso, y antes hizo así, ¡bum! La cogió así y la tiró, tío. Se la llevó y la tiró a la cocinera. Pero fue impresionante, porque era un animal realmente jodido. No sé si conoces una película que se llama Intacto. Sí, que es española. Es española y con está. Leonardo Sbaraglia. Exacto, Son como libélulas, ¿no? Lo que llevan. Es una cosa que es gigantesca y extraterrena. Está muy bien. Porque es sobre la suerte. Exacto. Ahí sí que hay Era buena. A ver, estamos pensando siempre que la humanidad del futuro es una humanidad antropomorfa. Ajá. Pero ya en Lovecraft se habla de que la gran raza que va ocupando cuerpos de otras razas y así va sobreviviendo en el tiempo, esa raza de eruditos, la gran raza encarnará en el futuro en la raza que sustituirá a la humanidad, Ajá. que es una raza de escarabajos gigantes. Entonces, bueno, yo creo que con esto el personal ha quedado satisfecho. Les recomiendo que no crean nada, pero que profundicen y que sepan que todo lo que nos cuentan es absolutamente falso, porque ni siquiera ellos conocen la verdad de las cosas. Ellos se limitan a tratar de sobrevivir y ajustarse a los que realmente determinan todo, que deben estar pues, a saber dónde, conectados a algo que les permite ver mucho más que el resto. Pero el resto va a ser posible que esté a ras de gusano. Pues Fran, bueno, gracias. por el programa, y yo sí voy a recomendar que lean tu libro Pensamiento envenenado, coistopía y estado terapéutico, en la editorial Manuscritos, que viene todo bastante bien detallado. Así que volveremos pronto con más programas en Pura Virtud, Cine y Literatura. Hasta pronto.